Muy buenos días chicos, alumnos y alumnas de tercer año A y B. Nos encontramos nuevamente hoy día lunes en la clase virtual de física. Y el tema que vamos a ver hoy va a ser magnitudes. Esta clase va a estar dividida en dos videos. Bien, magnitudes es un tema que está relacionado con las medidas. Así como vieron en la primera cartilla que le entregué todo lo que era sobre mediciones y luego lo que era magnitud. Hoy vamos a estudiar un poco más detalladamente todos estos temas. Así como ya vimos en el video introducción que tuvimos al inicio de la clase de hoy sobre qué es magnitud. Y que magnitud es todo aquello que se puede medir. Esa sería la definición de magnitud. Todo aquello que se puede medir. Eso es la definición de magnitud. Es todo aquello que se puede medir. Y durante estas clases vamos a estar trabajando con tres magnitudes fundamentales, elementales. Una es la masa, la magnitud de la masa, es decir, se mide en gramos, en kilogramos, y utilizamos, por ejemplo, un instrumento como una balanza. Otra magnitud que vamos a estar usando es el tiempo. El tiempo, por ejemplo, el instrumento para medir el tiempo, en este caso tenemos un reloj donde vemos las horas y minutos. Y otra magnitud que vamos a usar es la longitud. La longitud que se mide en metros, en centímetros, y acá tenemos, por ejemplo, un metro, una cinta métrica, que está dividida en todo lo que es metros, es decir, en metros y también en centímetros. Entonces, por lo tanto, una magnitud necesita un número, de un número y de una unidad de medición. Unidad de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quisiera pesar esta bolsa de azúcar en la balanza me va a marcar que hay 1000 gramos, es decir, 1 kilogramo. Ahí tengo entonces la magnitud ya definida. La magnitud sería la masa y necesita en este caso un número y una unidad de medida. En este caso el número sería 1000 gramos, que corresponde a 1 kilo. Bien, eso sería entonces lo que es decir, magnitud. Ahora, las magnitudes se dividen en dos. Hay dos clases de magnitudes en la física. Una es magnitud escalar y la otra es magnitud vectorial. Estas son las dos magnitudes que vamos a estar utilizando en física. La magnitud escalar y la magnitud vectorial. Vamos a ver lo que es la magnitud escalar. Primeramente. Magnitud escalar. La magnitud escalar. La magnitud escalar es la que queda perfectamente determinada por un número y su correspondiente unidad. Nada más. Eso es la magnitud escalar. Necesita un número y su correspondiente unidad. Y su medida y su unidad de medida. Es lo único que necesita para hacer una magnitud escalar. Un número y su unidad de medida. Por ejemplo,
Por ejemplo, tenemos varias magnitudes que son magnitudes escalares. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, son ejemplos de magnitudes escalares. Por ejemplo, un ejemplo de longitud, 5 metros. Un ejemplo de masa, 8 kilogramos. Un ejemplo de tiempo, 10 segundos. Y un ejemplo de temperatura, 8 grados centígrados. Y esas son magnitudes escalares. Como lo dije anteriormente, una magnitud escalar necesita de un número y de su correspondiente unidad de medida. Eso es lo que necesita la magnitud escalar, de un número y de su unidad de medida. Longitud, 5 metros. El número y su unidad de medida. Masa, 8 kilos. El número 8 y la unidad de medida, kilogramos. Tiempo, 10 segundos. 10 el número y la unidad de medida en segundos. Temperatura, 8 grados centígrados. El número 8 y la unidad de medida en centígrados. Eso sería lo que son las magnitudes escalares. Ahora vamos a ver las magnitudes vectoriales. Magnitud vectorial. La magnitud vectorial son aquellas que además de que necesiten un número y su unidad de medida, también necesitan una dirección y sentido. Por lo tanto, las magnitudes vectoriales están de la siguiente forma. Necesitan, dijimos, un valor. Ese valor es el número que necesitan. Necesitan la magnitud. ¿Cuál va a ser la magnitud que se va a medir? Y, por otro lado, necesitan la orientación. Y de la orientación necesitamos la dirección y el sentido. Entonces, la magnitud vectorial necesita de todos estos datos para hacer una magnitud vectorial. Necesita el valor, el número, la magnitud, en qué se va a medir, la unidad de medida. Y, por otro lado, necesita la orientación, la dirección, hacia dónde va, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, y el sentido, si es negativo o positivo. Bien, veamos algunos ejemplos de magnitudes vectoriales. Ejemplos de magnitudes vectoriales. Tenemos, por ejemplo, el desplazamiento. El desplazamiento, por ejemplo, el desplazamiento es la distancia que se mueve un objeto, una persona o un auto, un vehículo. Por ejemplo, recorrió 40 kilómetros. Recorrió 40 kilómetros. Ese es el valor. Ese es el valor, en este caso, de lo que se está midiendo. Pero ahora necesitamos saber la orientación. ¿Hacia dónde va? Supongamos hacia el norte. Entonces ahí tenemos la orientación. Entonces, para que sea una magnitud vectorial, necesita el número, el valor, y la unidad de medida, en este caso kilómetro, y la orientación, hacia dónde va. En este caso, supongamos, es un vehículo o una persona que camina 40 kilómetros hacia el norte. Otro ejemplo de magnitud vectorial, velocidad. Supongamos un vehículo o una persona que va caminando
y tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. Ahora necesitamos saber la orientación. ¿Hacia dónde? Supongamos hacia el este. Otra magnitud vectorial que vamos a estar trabajando también en estas clases, aceleración. La aceleración. Es decir, se aumenta o disminuye un vehículo o un objeto cuando tiene una cierta velocidad. Supongamos que en este caso la aceleración es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos el valor, tenemos el número más su unidad de medida. Ahora, la orientación, ¿hacia dónde sería? Supongamos hacia abajo. ¿Ya? Es decir, hay una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y va hacia abajo. Supongamos un ejemplo de una piedra que cae de un tercer piso de un edificio y tiene esa aceleración. ¿Ya? ¿Y hacia dónde va? Hacia abajo. Estos serían ejemplos de magnitudes vectoriales. Como vemos, la magnitud vectorial se compone entonces de un número, ¿ya? De una unidad de medida y de la orientación. De esas tres cosas se compone una magnitud vectorial. De un número, de una unidad de medida y de una orientación.